Hola, Hola, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Usted? Con bastante trabajo, muchísimo, demasiado. Sí, operando todos los días. ¿Ahí lo ven completa o qué ven? Se ve la presentación. ¿Todo? ¿Toda la pantalla? Sí. Ah, bueno. Ya. Ok, vamos a ver hoy lesiones de extremidad superior. Que son de las lesiones más comunes en la especialidad. La fractura de radio distal es la lesión más común en adultos y también son lesiones muy comunes en niños. Vamos a ver. Es bien importante, como lo mencioné desde el principio, hacer un buen interrogatorio, un interrogatorio dirigido a lo que nos interesa. ¿Qué nos importa? Muchísimo la edad. Sí, motivo por el cual nos importa es que de acuerdo a la calidad ósea, de acuerdo a la edad, perdón, será la calidad ósea, teniendo que en adultos mayores la calidad ósea va a disminuir muchísimo, por tanto las lesiones suelen ser más graves con traumatismos de menor energía. En los niños, las lesiones serán muy diferentes la mayoría de las ocasiones a las del adulto, porque las propiedades y las características del hueso pediátrico son muy distintas. Es muy importante la ocupación, de acuerdo a lo que haga el paciente, a lo que se dedique, podemos imaginarnos qué tipo de lesiones o darnos una idea de qué tipo de lesiones puede estar expuesto o qué lesiones ha sufrido. Por ejemplo, si el paciente es un pintor de estos que andan en andamio, un albañil que anda a altura, sabemos que si cae de allá, pues el traumatismo será de alta energía, será un traumatismo fuerte. No es lo mismo que alguien que anda, digamos, en el piso, o alguien que cae de su plano de sustentación, obviamente no es igual. Porque es importante también la ocupación para ser, pues tal vez más conscientes de lo que el paciente requiere, ya que hay gente que es muy manual, otros no tanto, y por lo tanto, de acuerdo a eso, podemos decirle un pronóstico al paciente de acuerdo a lo que él realiza. A lo mejor alguien que hace tareas muy finas después de una lesión fuerte o grave de la extremidad superior no va a recuperar el 100% de la función. O gente que a lo mejor su trabajo es un poquito más tosco, más burdo, pues alguna ligera limitación no le va a perjudicar. Bueno, en esto también implica la edad. Hay gente que ya muy grande, que aunque quede con limitaciones, son ya abuelitos que pues nada más necesitan sus manos en un rango de movimientos aceptable para poder realizar ciertas actividades, bañarse, comer, vestirse. Entonces, ya la demanda cambia. Es bien importante los antecedentes crónico-degenerativos, las comorbilidades. El paciente que padece artritis reumatoide, por ejemplo, pudiera ser candidato a un tipo de cirugía. El paciente que tiene diabetes, obviamente lleva un riesgo implícito. Si tiene hipertensión o insuficiencia cardíaca o insuficiencia arterial o venosa, todo eso estará involucrado en un pronóstico o en los riesgos añadidos para cualquier tipo de procedimiento. Vamos a hablar así, ya entrando en el tema de los tipos de procedimiento, porque hay mucha gente que piensa que evitando una cirugía se evita riesgos y realmente no, eso es relativo, ya que
Poner un yeso, poner una fibra de vidrio también implica riesgos. No quiere decir que porque se evita la cirugía, no hay un sangrado y no hay una herida, los riesgos no van a estar presentes. Bien, es muy importante el mecanismo de lesión. ¿Cómo pasó? No es lo mismo tener un accidente automovilístico, caer de un andamio a 6 metros de altura que una caída de tu plano de sustentación. Así como no será lo mismo una lesión por proyectil de arma de fuego como una lesión traumática, digamos, tipo machacamiento. Entonces, tenemos que saber qué pasó, cómo sucedió el accidente para poder determinar qué nos podemos encontrar en un paciente. Lo de la exploración física dirigida, nos centramos siempre en la parte más, pero es importante siempre revisar por lo menos una articulación vecina. Si es en la mano, hay que preguntarle, si es en la muñeca, perdón, hay que preguntarle por las articulaciones en la mano, o también hay que preguntarle por el codo. Entonces, siempre nos interesaremos en esas articulaciones vecinas. En cuanto a la exploración física, es importante la postura, en qué actitud corporal tiene el paciente, si se está tomando la extremidad superior, si se está agarrando el hombro, si se está agarrando la mano. Eso nos puede orientar mucho. ¿Por qué es importante? Hay pacientes que no hablan o pacientes que no se pueden comunicar, o igual hay pediátricos que no te van a transmitir el mensaje como debe de ser. Entonces, tiene uno que ser muy observador. Tenemos que ver el estado de la piel, eso es súper importante. La piel y los tejidos blandos no es lo mismo el tratamiento de una fractura expuesta o de una lesión por machacamiento que una lesión cerrada. Definitivamente no. Además de que debemos checar siempre las deformidades que son visibles. Hay cosas que no son tan obvias. Me ha tocado mucho escuchar médicos que dicen, no, es que no se le notaba nada, entonces no está fracturado, o no se queja, entonces no está fracturado. Aguas con eso, no te podrías equivocar porque depende también mucho el umbral del dolor, o depende mucho si la fractura está desplazada o no desplazada. Hay muchas fracturas no desplazadas que no causan tantas molestias e incluso el paciente puede seguir con la movilidad o los rangos de movimiento muy normales. Las deformidades palpables, crepita, no crepita, tiene salientes óseas, protuberancias, ¿sí? Que se puedan palpar, eso es muy importante. Hay que hacerlo con mucha cautela porque en una de esas podemos lastimar a un paciente. Revisar los rangos de movimiento también es normal porque eso lo podemos documentar en nuestro expediente, que tanta limitación pueda tener un paciente en cuanto a sus rangos de movimiento. Para eso obviamente hay que conocer más o menos cuáles son los rangos de movimiento normal de todas las articulaciones en el cuerpo. Fuerza muscular, se debe de valorar también la fuerza muscular. Para ver qué limitación tiene el paciente. Muchas veces la disminución de la fuerza muscular puede ir en relación al tipo de lesión que tenga. Por ejemplo, si hay fracturas, pues es muy difícil que un paciente se le pueda medir la fuerza si está fracturado con mucho dolor. Entonces, bien, se aplica cuando se pueda. Ya entrando a zonas en particular, hablando del hombro, bueno, es un lugar de asiento de muchas patologías, entre ellas los trastornos degenerativos, aquellos que se dan por la edad, por la ocupación, por accidentes previos, como el síndrome del manguito rotador, la ruptura del manguito rotador, en la cual vamos a encontrar limitación de los rangos de movimiento, rotación interna, rotación externa, abducción, flexión, extensión del hombro, son todos los movimientos en los que involucra el manguito rotador. Hay que saber la anatomía del manguito rotador, qué músculos conforman, cuáles son los 4 músculos que conforman el manguito rotador, eso es súper importante.
Hay que revisar las probables alteraciones de la articulación glenohumeral o articulación del hombro para poder determinar si un paciente, por ejemplo, tiene un síndrome de manguito rotador, pero también tiene una artrosis glenohumeral, la cual es, digamos que bastante infrecuente, al no ser una articulación de carga, como es la cadera, como es la rodilla y como es el tobillo, los trastornos degenerativos en la articulación glenohumeral son raros y cuando se presenta son muy bien tolerados por lo mismo que les comento, que no es una articulación de carga. Y muchas veces, aunque los rangos de movimiento estén limitados, para el paciente, de acuerdo a su edad, a sus características, es bastante tolerable. No te dice nada. ¿Qué diapo están viendo? La de la hombro. Ok. ¿Y ahí? ¿Toda? Todo lo de hombro, ¿están viendo ahí la de trastornos degenerativos, fracturas, luxación, eso lo ven? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Bien, entonces hablamos de la articulación glenohumeral, que puede llegar a tener una artrosis importante y el paciente, digamos que se queja medianamente de eso. Los trastornos degenerativos de la glenohumeral suelen ser precedidos de una artrosis postraumática, de fracturas maltratadas o fracturas mal reducidas o no tratadas definitivamente. Entonces, es poco frecuente. Las sustituciones protésicas glenohumerales son raras, son poco frecuentes afortunadamente, ya que es una zona muy, muy delicada. Siempre les digo a los pacientes, el hombro aguanta bastante, pero cuando se enferma, siempre, casi siempre la solución termina siendo quirúrgica. Podemos tener también patologías en la articulación acromioclavicular. Muchas veces es traumática por caídas sobre el hombro. Cuando cae un paciente sobre el hombro, pueden fallar o pueden presentarse las lesiones en distintas áreas. Una, la articulación acromioclavicular. Puede haber fracturas a ese nivel o, más común, luxaciones de la clavícula del acromion. Se rompen los ligamentos. El ligamento trapezoideo y conoideo y los ligamentos acromioclaviculares y se luxa la clavícula. También puede haber una artrosis acromioclavicular en pacientes en los cuales han llevado una actividad laboral muy pesada, el campesino, el albañil, personas que son muy manuales, la persona que trabaja en la construcción con un rotomartillo, aquellos que están expuestos a microtrauma repetitivo, pueden llegar a tener una artrosis de la acromioclavicular y que también tiene que ser operada para poder restablecer el espacio que debe quedar libre en esa zona para los tendones y los músculos. Todas las patologías del hombro te pueden llevar como una consecuencia a una capsulitis adhesiva o también se le conoce como un hombro congelado en el cual los movimientos son muy, muy limitados, casi siempre por daño al manguito rotador o también por artrosis glenohumeral. Eso te da una capsulitis adhesiva. También puede presentarse por algunos trastornos reumáticos, aunque no es lo común. Lo más habitual cuando tenemos pacientes con capsulitis adhesiva suele ser por lesiones en el manguito rotador. Es bien, bien común el manguito rotador, más común en mujeres, más común en trabajadores manuales, más común en pacientes diabéticos, hay una prevalencia mayor. Y en aquellos pacientes que han sufrido o microtrauma repetitivo o una caída, un accidente único, un evento único y con eso puede llegar a romperse el manguito rotador. Por ejemplo, las amas de casa, ¿por qué llegan a tener un trastorno del manguito rotador? Porque están constantemente levantando sus brazos para hacer la limpieza o estas
mamás o estas personas que conocemos que constantemente están lavando ropa y tendiendo el cobertor bien pesado, con agua, todavía mojado, y lo hacen constantemente, no es que en un solo evento se vaya a lesionar, sino que es un microtrauma repetitivo o un estrés repetitivo a la zona o a los tendones, por los cuales se puede llegar a desarrollar una ruptura del manguito rotador. El manguito rotador también se puede romper por jalar, por empujar, por caer, entre algunas otras causas. Bien, fracturas en la zona del hombro son bastante frecuentes. La zona del cuello quirúrgico del húmero es la zona más frecuente de toda esa zona del hombro que se lesiona, que sufre fracturas, casi siempre por caída del plano de sustentación. Es muy común en pacientes ya entraditos en años, en los cuales ya hay una debilidad o una osteopenia de los huesos y con una caída de su plano de sustentación tiene una fractura a nivel del cuello quirúrgico. Entre más grande esté el paciente, mayor es la gravedad de las lesiones, mayor es la conminución. Hay fracturas que a veces involucran la zona articular del húmero y son esas las que tienen peor pronóstico. Siempre que hay fracturas, todas aquellas lesiones que involucren la superficie articular, donde está el cartílago, son las que tendrán peor pronóstico a largo plazo y son más difíciles de reparar para nosotros. Otra zona que puede fracturarse ahí puede ser el acromion, puede ser la clavícula, más común en frecuencia, digamos que el primero es el húmero proximal en la zona del hombro, después la clavícula, después la zona del acromion o la escápula, el cuerpo de la escápula, y hay fracturas de la escápula que también involucran a la glenoides. Las fracturas de escápula en particular casi siempre son tratadas de forma conservadora, siempre y cuando no sean fracturas muy conminutas que afecten la zona de la glenoides, es decir, donde se apoya, digamos, la cabeza del húmero. De ahí en fuera las fracturas de escápula son manejadas de forma conservadora. Cuando son muy fragmentadas, pues sí se hace una reducción abierta y una fijación interna con placas para poder restablecer la anatomía. ¿Cuál es el motivo del que muchas fracturas de escápula son conservadoras? El que hay mucho músculo por encima y por abajo de la escápula y eso las mantiene estables. La escápula, en la mayor parte de sus dimensiones, es un hueso prácticamente translúcido, se puede ver incluso a través de él, de lo delgadito que está. Digamos que en los bordes son las zonas que están un poquito más firmes, con corticales más robustas y más fuertes. Las fracturas de clavícula, mándeme. Disculpe que lo moleste, pero nosotros seguimos viendo la diapo de hombro. No sé si sigue ahí o si ya vamos adelante. Estamos en esa, ahorita vamos a avanzar. Estamos donde dice fracturas y luxaciones a mero abajo. Ah, ok, perdón, disculpe. Bien. Fracturas de clavícula son también muy frecuentes. Existen desde hace muchos años ciertos parámetros para determinar si una fractura de clavícula es quirúrgica o no, los cuales ya están mucho en debate de unos años para acá, de qué clavículas hay que operar. Los conceptos más viejos comentaban qué indicaciones son absolutas para una reparación quirúrgica de una fractura de clavícula y mencionaban la fractura de clavícula bilateral, la lesión vascular asociada a fractura de clavícula, lesión neurológica asociada a fractura de clavícula, un hombro flotante, es decir, cuando hay una fractura en el húmero y hay una fractura de clavícula, eso se considera como un hombro flotante, donde hay lesión en dos huesos vecinos a la zona del hombro. Pero ahora ya no se toma eso así de forma estricta. Ya las fracturas conminutas prácticamente todas las estamos operando. Y incluso no solamente las fracturas conminutas.
ahora se toma mucho en cuenta cuánto le va a tomar a un paciente volver a sus actividades habituales después de una fractura de clavícula. El tratamiento conservador consiste en colocar un arnés o una correa en 8 para clavícula, la cual la tienes que traer aproximadamente 6 semanas, así con los hombros jalados hacia atrás, como sacando el pecho, para que la clavícula se acomode y no se cabalgue, es decir, no se trepe, digamos de esa forma, un fragmento sobre otro. Pero el punto está en quién chingados aguanta andar 6 semanas con los hombros jalados hacia atrás. Si... un momento. Estoy en clase. Sí. Viene, ahorita lo atiendo. Dile que me permita un momentito. Sí. Perdón. Que estaba... bueno. ¿Quién chingados va a aguantar una inmovilización por 6 semanas? Es muy pesado. Tienes que dormir con ese chingado arnés todo el tiempo y nada más te lo quitas para bañarte. Si a mí me dices, oye, ¿qué prefieres? Una cirugía en la cual definitivamente hay un riesgo implícito, pero es un riesgo bajo. Pero terminando la cirugía te ponemos el brazo en un cabestrillo por unos días. Eso, a ponerte el arnés, definitivamente digo, pues, espérame, ¿quién chingados quiere estar así sin ser productivo, sin trabajar, sin movilizarte adecuadamente por traer un arnés? Definitivamente hay que ver las necesidades de cada paciente. Entonces, yo casi todas las clavículas que veo las opero definitivamente, y no es porque yo quiera, sino porque los conceptos más actuales dicen que la vuelta a la normalidad después de una reducción abierta y fijación interna con una placa en la clavícula es mucho mejor, tiene mejores resultados y más posibilidades de consolidar de forma adecuada que el tratamiento conservador. Muchas veces ponen los tratamientos conservadores y después de 6, 8 semanas, no, pues no jaló, ahora te voy a operar. Güey, pues mejor evítate eso, opéralo desde el principio y el rango de consolidación adecuada va a ser muy, muy alto. Entonces, siempre se preferirá la osteosíntesis de la fractura de clavícula. Esa es la zona del hombro, ahí están los músculos que están involucrados, esos que ven en los óvalos en color rojo son los que forman el manguito rotador. Es muy importante que sepan cuáles son. Tenemos también ahí una estructura importante que es el tendón del bíceps, que va en la corredera bicipital y es un tendón intraarticular. El bíceps tiene 2 porciones, la porción larga y la porción corta. La que es intraarticular, que va por la corredera bicipital, es la porción larga del bíceps. La porción corta se inserta en la apófisis coronoides, ¿sí? Sí. ¿Ese que está ahí o otro? No, ¿Otro? Sí. Estaba hablando. Sí. Como venga que en 20 minutos. Pues no, ya, pues bueno, sí, porque tengo consulta en otro consultorio. Vemos ahí la articulación acromioclavicular. La clavícula se mantiene en ese sitio, les decía, por los ligamentos coracoclaviculares, que son el trapezoideo y conoideo, importante, y los ligamentos acromioclaviculares. Bien. Tenemos 2 tuberosidades, el troquín y troquíter, tuberosidad también conocidas como tuberosidad mayor y menor. Ok, salud. Tenemos el húmero con su cuello quirúrgico, su cuello anatómico, el cual casi no es asiento de lesiones, y después ya tenemos la diáfisis, pero eso ya se considerará como brazo. Bien importante, cuando ustedes presenten un paciente, tienen que especificar. Llegó un paciente con una fractura de húmero. Si ustedes dicen húmero, el especialista se va a imaginar cualquier parte de la diáfisis, excepto las partes proximal y distal. Si es un húmero proximal, tienes que decirlo como tal, de una fractura del cuello quirúrgico o del húmero proximal. Y el traumatólogo ya se hará una idea de qué es lo que está esperando ver. O si es una fractura cercana a la zona del codo, tienes que decir que es la zona supracondilia o el húmero distal, si quieres también es correcto decir. Lo más
correcto sería decir de la zona supracondilia, o si involucra la superficie articular, entonces será una fractura supraintercondilia de húmero. Ese es una imagen de un video. ¿Dónde le pico? Donde se hace una disección muy, muy bonita y vemos los músculos involucrados en la zona del hombro por la parte posterior, ¿sí? Bueno, en clase, ¿qué pasó? Dime. Ajá. Ajá. Sí. Pues está grandecito. En estos casos, drenaje. Puede ser, sí, puede ser, porque si no puede ser un hematoma disecante y si hay factores de riesgo, que es muy raro, pero puede desarrollar una infección, así como le pasó a este otro paciente. Digo, el otro era diabético, pero igual tenía un hematoma que se contaminó, ¿verdad? Entonces, lo ideal sí es drenar porque puede causar incluso necrosis del área. Sí, sí, si quieres la puncionamos con el eco o hacemos un pequeño drenaje, ¿verdad? Una pequeña herida y por ahí hacemos una disección hasta llegar al hematoma, ¿verdad? Hay que ver qué tan profundo está, si está por anterior, medial, lateral. Bueno, se debe haber pegado sobre el cuádriceps, entonces, o sea, a lo mejor se puede hacer una disección, podemos infiltrar hasta abajo y hacer una pequeña herida y drenar el hematoma. Órale, pues. Órale, ya quedó. Sale, bye. Bien, esa es la zona del hombro. Ahí viene una estructura importante que dice bolsa. Todas las bolsas que están en las salientes óseas se le conoce como bursas. Así es el nombre correcto, digamos. Esas bursas que están en las salientes óseas se pueden inflamar y la inflamación de esa bolsa se llama bursitis. Inflamación de la bursa es una bursitis y esa bursa en el espacio subacromial, es decir, por debajo del acromion y la clavícula, también es zona de patologías. Está muy íntimamente relacionada con el supraespinoso y con el manguito rotador, y a veces esa bursa se puede pinzar, dándonos un síndrome de pinzamiento subacromial. Esa bursa inflamada puede ser por un traumatismo repetitivo, muy frecuente en los deportistas, sobre todo estos que levantan pesas. Y esa bursitis se puede aliviar incluso con una infiltración de un corticoide, se puede aliviar. Pero es bien frecuente que vaya acompañada con lesiones del manguito rotador o con lesiones de la articulación acromioclavicular. Lo que hablábamos hace rato de las fracturas de clavícula, fracturas de la escápula y del húmero proximal. El mejor tratamiento para las fracturas de clavícula será colocar una placa anatómica para clavícula. Estas placas vienen en una conformación en S itálica. Se supone que esa es la forma, la anatomía de una clavícula promedio, de una clavícula normal. Entonces las placas ya vienen precontorneadas, muchas de ellas, o diseñadas ya a la forma que piden las clavículas habitualmente. Ahora, también hay zonas más frecuentes de la clavícula que se pueden lesionar. Por lo regular, la clavícula falla el hueso o se rompe en la unión del tercio medio con el tercio externo, es decir, más hacia la parte del hombro, no tanto hacia la zona del cuello, aunque puede haber lesiones en cualquier lado. Cuando hay lesiones en la clavícula muy laterales o muy externas, muy cerca de la articulación acromioclavicular, la conformación de la placa cambia, ¿sí? Ya que no te queda mucho espacio para colocar tornillos, tiene que ser una placa distinta de la clavícula, en la cual en su extremo externo tiene una
conformación como si fuera una pequeña paletita para fijar con más tornillos de menor diámetro, pero más tornillos, ese pedacito, ese cachito que te queda unido a la articulación acromioclavicular. Las fracturas de escápula, que les comentaba, son raras. La mayoría se tratan de forma conservadora, pero a veces hay necesidad de restablecer la anatomía con una osteosíntesis con placas de reconstrucción habitualmente. Espero ya que ahora que pueden venir, que me dé tiempo de explicarle, de enseñarle los diferentes implantes. Y las fracturas de húmero proximal, las cuales el gold estándar de tratamiento del húmero proximal es con una placa anatómica bloqueada para húmero proximal. Como es mucho hueso esponjoso, necesitamos una placa que tenga una fijación extra para que el soporte sea mayor y no tengamos problemas con la pérdida de anclaje del implante. Doctor, ¿cómo dijo que se llamaba la placa? ¿Placa cuál? ¿La de clavícula o la de húmero proximal? La de húmero proximal. Es una placa anatómica bloqueada para húmero proximal. Gracias. De nada. En esa imagen que estamos viendo vemos una fractura de clavícula en la unión del tercio medio con el tercio externo y está correctamente reducida con una placa anatómica en la cual vemos que hicieron una muy buena osteosíntesis y tiene 2, 4, 6, 8 tornillos por ahí. Entonces, una osteosíntesis muy buena en la cual se restableció completamente la longitud y la anatomía de la clavícula. Doctor, Muy padre esa. Mande. ahorita que estaba hablando de la clavícula, mencionó algo de la osteosíntesis con placas de no me acuerdo qué, ¿puede repetir eso? Son placas anatómicas en forma de S itálica, ya vienen precontorneadas, es decir, ya vienen a la forma de una clavícula normal. Claro que la anatomía no en todos es exactamente igual. Hay veces que tiene uno que hacer unas pequeñas modificaciones para adaptarla perfectamente a la forma de la clavícula en particular de ciertas personas. Gracias. De nada. Bien, esa es una imagen de un paciente que se operó aquí en Victoria, de un cuate que viene de Monterrey que hace mucha fractura de escápula. Veamos cómo es una fractura bien conminuta, en la cual él restableció la anatomía con unas placas de reconstrucción. Observen esas placas de reconstrucción, cómo tienen unas pequeñas muescas, las cuales una cinturita, por así le dice mucha gente, con las cuales podemos jugar para poder doblar las placas, para poder moldearlas a la forma que uno quiere, ¿sí? La placa, por ejemplo, la más superior, esa placa era recta, pero la fue doblando de la cinturita de todos los orificios para lograr que quedara en esa posición recta. Bueno, ya hasta aquí por hoy, ya se me juntó la chamba otra vez. Espero mañana a ver si hay alguna oportunidad de ver otra clase. Se supone que mañana es mi día libre, que realmente no tengo días libres, pero en teoría debería ser. Si mañana tengo tiempo y ustedes también, avanzamos un poquito más con esto de extremidad superior, porque hay mucho por ver y caray, quisiera yo organizarme mejor para ver también que vengan en grupitos a hacer férulas, porque eso es bien importante, si no van a ser puro cagadero cuando vayan al internado y me va a dar vergüenza que les pregunten quién les dio clases. ¿Ok? Ok, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. no hagan basura, ¿ok? Sí, doctor. Doctor, Dale. disculpe, quería preguntar nomás algo. ¿Cómo se llama la placa de la clavícula que dijo? Es una placa anatómica en S itálica para clavícula. Ok. ¿Sale? De nada, nos vemos luego. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Gracias.